estamos en compañía del doctor Iván Torres Latorre, penalista, y vamos a hablar sobre la figura de la colaboración eficaz, los alcances y límites que tiene dentro de un proceso final. Doctor, ¿qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias, Mirta, por la invitación. A usted, gracias por acompañarnos. En principio, la figura de colaboración eficaz, ¿qué significa? ¿Quiénes puede acoger? ¿Cuáles son las diferencias seguramente cuando hablamos de personas naturales y personas jurídicas, como vemos en nuestro país? Muy bien, la colaboración eficaz es una institución procesal muy antigua, que en el Perú ya viene desde el año 2000, un poco para hacer antecedente. Es una institución que está en la legislación procesal, existe, y que creo que surge dentro de una necesidad real en el año 2000, cuando aparece en el Perú, en el año 2000, como la continuación de lo que fue la ley del arrepentimiento para el terrorismo, si recordamos. Sí. Que es utilizado en legislaciones de todo el mundo, que surge en Italia, en Brasil, en Europa, con las mafias italianas, que surge bajo un concepto fundamental. Existen organizaciones criminales, existen delitos tan complejos que obviamente no dejan recibo, no dejan factura, no dejan la huella, no dejan la evidencia como para que se pueda trabajar con una prueba directa. Claro. Por lo tanto, se necesitaba la delación, el dato, se necesitaba la entrega de información, pero que a cambio tenía que haber obviamente una contraprestación en la negociación, y que era el premio. Y por eso que surge en el derecho procesal penal, surge el proceso con garantías y premiales, premios, con garantías y premios. Es garantista y premial nuestra legislación procesal. Desde el año 2000 se ha mantenido con una serie de características. Desde el año 2000 ha venido dando resultado en muchos casos. Eso es importante recalcarlo, sí, ¿no? El impacto que ha tenido la figura en sí misma. Como institución en sí misma es importante, Mirta, es positiva, es necesaria, es una realidad. Es una realidad. Y siempre necesaria, perdón, para casos de corrupción, básicamente. Sobre todo corrupción, organización criminal, terrorismo, narcotráfico. Para los delitos sistemáticos. De una organización transversal, de una organización amplia, de una organización ya no jerarquizada como era antes, sino que las mismas organizaciones criminales hoy se han corporativizado, se han hecho horizontales, y ya no hay un cabecillo, un caudillo que era el que dirigía una mafia de narcotráfico, terrorismo, ya no. Ahora existen organizaciones totalmente horizontales, transversales, y que invaden pues aparatos del Estado, organismos públicos, y que la búsqueda de la prueba directa es muy complicada. Claro, y no es suficiente un estupendo equipo de investigación ni de inteligencia. Muchas veces no es suficiente. ¿Por qué? Porque las conductas están tan ocultas y existe toda una organización criminal que entre ellos se van a proteger. Entonces, ante esa dificultad del hallazgo probatorio, ante esa dificultad de la prueba directa, y no quedar en el fracaso de que como no encuentro la prueba se genera la impunidad y queda todo en presunto, y tengo que colocar a todo en una presunción, y la presunción en nuestra Constitución es inocencia, para no generar esa incertidumbre, se tomó estos modelos de la delación premiada, como se conoce en otros lugares. En el Perú se conocía como la ley del arrepentimiento, y luego colaboración eficaz. La colaboración eficaz, ¿verdad?, tiene una serie de características. La colaboración eficaz, vuelvo a repetir, en la dimensión estrictamente jurídica tiene su respaldo, tiene su validez y tiene su razonabilidad. Está bien que exista, es correcto que exista. El problema puede ser la forma como se aplica. Muy bien. Ahí viene la complicación. En el Perú, en un inicio, estaba prohibida la colaboración eficaz a los cabecillas de organizaciones criminales, estaba totalmente prohibido, y se daba una serie de parámetros que luego en el año 2016 fueron cambiados. En el año 2016, con el decreto legislativo 1301, se cambió, luego fue reglamentado en el 2017, pero tiene también una estructura que ha respetado a través del tiempo, que más o menos consiste en lo siguiente. Un individuo pertenece a una organización criminal en la modalidad cualquiera de los delitos: corrupción, narcotráfico, trato de personas, contrabando, en cualquiera de sus modalidades, y decide, ante la preocupación que existe de la investigación, decide someterse a una suerte de negociación con el fiscal. Mire, yo tengo esta información, reconozco el delito, aquí está la solicitud escrita o la solicitud verbal, y para convertirse en colaborador. Para ser un aspirante a colaborador eficaz. Primer paso. Esa información
tiene que ser corroborada con otra serie de elementos probatorios, tiene que haber un trabajo de investigación en secreto. Perdón, reservado. ¿Esa primera etapa viene siempre de esta forma o puede también ese presunto delincuente recibir la invitación a ser colaborador eficaz? Sí. La nueva dispositivo legal dice que ahora que el fiscal puede promover reuniones proponerlo. Secretas, privadas, con abogado o sin abogado de por medio. Ahí viene uno de los cuestionamientos que se hacen a la ley, donde se vulnera de alguna manera implícita el derecho a la defensa, ¿no? Y el garantismo que tiene que haber de los acuerdos para que la presencia del abogado siempre esté garantizada. Y los términos en los cuales se da. Y los términos en los cuales se va a dar. Esa posible negociación. El fiscal puede promover y el policía puede buscar colaboradores eficaces. Entonces se ha ampliado de alguna manera la búsqueda, la captación y la promoción para la colaboración eficaz. En otras palabras, lo que estamos viendo es que se tiene que recurrir a la delación para poder escudriñar estos delitos de alta complejidad. Muy bien. Esto lo puede hacer alguien que está procesado, investigado, condenado, incluso luego desde de una prisión, condena. una vez luego de una sentencia, condenado a un determinado delito, puede acogerse a la colaboración eficaz y ver reducidos sus años en prisión, o puede haber visto una suerte de canje con beneficios penitenciarios. ¿Esa figura debe ser la menos popular? Sí, la menos vista, ¿no? Es la menos vista. Ahora, también hay aquellos que, no siendo parte de un proceso de investigación o de un proceso de juzgamiento, también se pueden acoger. No existe ninguna denuncia, no existe ninguna investigación fiscal, pero yo ya sé que Contraloría me está investigando esta obra. Yo ya sé que podría venir más adelante está buscando o van a descubrir porque en mi plan criminal hay ciertos errores. Y me adelanto a la situación. Me adelanto a los hechos y voy a un fiscal y entrego la información. Pero la característica de este primer paso es que ya sea de manera voluntaria o promovida, tiene que haber una prueba, su mismo nombre lo dice, eficaz. Una prueba oportuna, una prueba útil, una prueba que conduzca a descubrir el núcleo final del delito. No es solo lo que se dice, como podría empezar muchos peruanos en ese momento, porque también es un poco cómo se ha manejado la información. No podría ser. ¿Cierto? ¿Qué hay detrás de la entrega de información de un colaborador eficaz? Así es. El problema está que cuando carezco de elementos en mi investigación, yo soy un fiscal y tengo escasísima información, la delación me va a resultar pues prácticamente venida de un altar. La delación, es decir, el dato me va a resultar tan atractiva que lo voy a querer utilizar en primer momento. Claro, incluso para empezar la investigación. Para comenzar la investigación. Y desarrollarla y todo. Pero tendría que desarrollarla dentro de esa reserva y dentro de esa autonomía de la investigación, de la colaboración eficaz, porque es un proceso autónomo, es un proceso especial. No es parte de un proceso de investigación. Ojo, es un proceso autónomo. Por lo tanto, mis investigaciones tendrían que ser en ese proceso autónomo. El problema está, y acá viene otro de mis cuestionamientos. Hay correspondencia, ¿no? Tiene que haber correspondencia, sí, definitivamente. El tema está en que, como les resulta tan oportuna la información, lo que dice el delator, porque esa es la verdad, es un delator, lo que dice el delator buscando sus premios, entrega información. Y muchas veces los fiscales actúan en de primer momento con lo que tienen. Muy bien. Estamos hablando de prisiones preventivas, por ejemplo, detenciones preliminares. Que se nos permite la ley, que pueden solicitar prisiones preventivas, allanamientos de domicilio, incautaciones de bienes. Es decir, pueden tomar medidas limitativas, sí, lo pueden hacer, la ley se lo faculta, pero tiene que haber un control ahí. Porque caso contrario estamos expuestos a que la delación nos indica a cualquiera que tiene que ver con un hecho delictivo, y sea la delación la que marque el camino de la investigación. La que marque la ruta de una investigación fiscal. La delación fiscal no puede ser lo primero. Claro. La delación, el colaborador eficaz, viene como consecuencia de unos actos de investigación. O en todo caso es una herramienta para la estrategia, ¿no? La estrategia, la teoría del caso del fiscal. Pero no puede ser lo único. Y no puede ser a impulso que porque me dieron esta información yo ya la trabajo en un proceso judicial y pido la prisión preventiva con el extracto de lo que me dijo el colaborador eficaz. Ese extracto tiene que venir corroborado con documentos, correos, testigos, pruebas documentales, etcétera, etcétera, etcétera. No podría ser de manera advenediza que porque me lo dijo esto el colaborador eficaz, lo presento a un tribunal o una investigación como una prueba directa. Entonces, ahí hay un riesgo. Otro factor importante, Mirta, que se encuentra es que no se determina
el beneficio de la reducción de la pena para el colaborador no se determina a cuánto puede ser reducido como beneficio a mérito de esta colaboración. Queda un poco a la proporcionalidad, al buen criterio del magistrado, y queda un poco a la suerte de que qué tan valioso es lo que tú me das para yo reducirte la condena. ¿Y eso es previo a la confirmación de la información que se entrega? Sí, el juez tiene que homologar lo que ha acordado el fiscal, porque para que exista colaboración eficaz, no basta que el fiscal se ponga de acuerdo con el colaborador, claro, sino que el colaborador y el fiscal generen un documento donde se van a pronunciar sobre información útil, corroborada, que la información haya sido ratificada y que sobre todo se diga a cuánto solicito la reducción de la pena y la reparación civil. La reparación civil. Entonces, una colaboración eficaz queda en claro, obviamente, que no puede ser por partes, no puede ser progresiva, no puede ser conforme se vayan dando los hechos, sino que entrego toda la información que tengo y no me guardo nada. O sea, el colaborador no puede estar en una suerte de pulseo con el fiscal y negociación con el fiscal y decir estos casos sí y estos casos no. Cuidado, porque el mismo nombre lo dice, colaboración eficaz. Tiene que ser contundente, útil y eficaz. Su mismo nombre lo dice. Ahora, una vez que se firma el acuerdo de ambas partes, no pueden haber retrocesos tampoco. Una vez que se firma el acuerdo entre las partes, es porque ya hay un consenso, hay una conciliación entre la información y los premios que te voy a dar, y lo pongo a consideración de un magistrado. El magistrado simplemente queda a homologar de acuerdo a la forma, más no en el fondo, salvo que el fondo sea descabellado, Claro. pero lo que tiene que hacer el magistrado es ver la forma de la colaboración eficaz, si se cumplieron todos los estándares y todos los requisitos. Una vez homologado, entra a cualquier proceso penal que necesite esa prueba que nace de la colaboración eficaz. Pero insisto, el problema es que se está utilizando la delación, la colaboración, sin que sea homologada aún. Y claro, se lo permite la ley. Claro. Pero ¿qué pasa si esa homologación no pasa el filtro mañana más tarde con el juez? ¿O qué pasa si toda esa información después se cae? Podemos estar mandando gente a prisión preventiva con una información que no ha sido corroborada de manera meticulosa. Bueno, y eso es bastante peligroso. Eso es peligroso. ¿No? Ahora que hemos hablado de la naturaleza de la colaboración eficaz, la aplicación, ¿qué pasa cuando esta se aplica a personas naturales y a personas jurídicas? No, bueno, y cuando vienen con personas jurídicas, por supuesto, seguramente recae también en los directivos, en las gerencias, en las cabezas. Sí. Recordemos que hay una responsabilidad en las personas naturales y una responsabilidad en las personas jurídicas. Las personas jurídicas hemos visto que también se pueden acoger a la colaboración eficaz y sobre todo lo hacen para evitar las reparaciones, para evitar las limitaciones Que es lo de que las indigna a empresas tanta gente, ¿no? que mañana más tarde no puedan participar en nuevas licitaciones, que tengan que pagar multas, que no puedan participar en contrataciones con O que el sí Estado. puedan. O que sí porque lo han puedan. negociado. ¿No? Entonces, un poco que la persona jurídica ha entrado por ese lado y fíjate que es un tema muy nuevo, 2016, justo cuando aparecen todos estos problemas y claro, los empresarios están buscando salvar las compañías, las Salvar sociedades anónimas, los activos, ¿no? y Lo los poco que activos que quedan. son multimillonarios y que tengan que acogerse a estas colaboraciones para evitar el pago de estas reparaciones o estas multas administrativas o estas prohibiciones administrativas que les caería si no harían la colaboración eficaz. Entonces, sigue el mismo trámite, pero ya no apuntaría a la pena, sino apuntaría a las reparaciones que tiene que pagar la compañía y a las limitaciones contra la compañía. Y obviamente deslindan con algunos de sus funcionarios, ¿no? Surgió también los protocolos dentro de las empresas, de las personas jurídicas, que son el corporate compliance. El corporate compliance está muy de moda, todas las empresas quieren hacer sus protocolos de cumplimiento, sus protocolos anticorrupción, un poco para salvar el cascarón, que es la empresa, la persona jurídica, y dejar a suerte y a merced por las conductas de los funcionarios que no hayan cumplido ese protocolo, ¿no? Entonces, son tendencias, Mirta, son tendencias. Recordemos en los años 98, 99, la ley de arrepentimiento también se manejó muy mal. A veces se llevaba a prisión a gente que era sindicada por terrorismo y que después lamentablemente tuvimos que hacer reparaciones y hacer nuevos juicios y una serie de complicaciones. Entonces, las instituciones son válidas, son necesarias, sí. El problema está en su aplicación y su procedimentación.
Muy bien, muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado. Finalmente, nada más, para ser breves, ¿cuál debería ser nuestra mirada frente a lo que está sucediendo en nuestro país con esta figura y con casos tan emblemáticos como Odebrecht y OAS? Yo siempre voy a decir lo siguiente, ¿no? Eficacia y garantismo, eficiencia y garantismo tiene que ir de la mano. Tiene que respetarse las garantías procesales, las garantías constitucionales, con una eficiencia de la investigación que llegue a una búsqueda de la verdad total, pero sin vulnerar derechos de nadie, sin desnaturalizar procedimientos y en todo en cauce de un ordenamiento jurídico que está y que es valioso en nuestro país, pero que hay que saber aplicarlo.